Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 8 de agosto, lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, en que celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, leemos el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 2 al 5 y 24 al 28. El día 5 del mes cuarto era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. En medio aparecían 4 seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz, como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba, desde la cintura para abajo. Vi también algo como fuego, que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. La visión que estamos contemplando del profeta Ezequiel es lógicamente una visión bastante complicada, bastante difícil de entender, y tiene que ser así. Porque cuando estamos avanzando en la lectura parece que no se entendiera bien de qué estamos hablando, pero al llegar al final vemos que lo que está viendo el profeta es justamente la gloria de Dios, la misma apariencia de Dios. Entonces lógicamente que a los ojos humanos eso va a parecer con gran confusión. No va a ser una visión sencilla ni de ver, mucho menos de explicar con la lengua humana. Empieza siendo bastante específico respecto al día en que tuvo este éxtasis Ezequiel y tuvo esta visión. El día 5 del mes cuarto. Era el 5º año de la deportación. Entonces nos ubica en esa deportación del rey Joaquín, la gran deportación a Babilonia. Y le fue dirigida a Ezequiel. Y Ezequiel se presenta como sacerdote, hijo de Busí, en el país de los caldeos. Es decir, que esta visión no tiene lugar en Israel, sino que es en el tiempo de la deportación. Y fui arrebatado en éxtasis. Ahora, ¿de dónde viene la visión? Vi venir del norte un viento huracanado. Es decir, viene una fuerza tremenda. ¿Cómo se nos presenta la imagen de Dios en primer lugar? Como esa fuerza tremenda, que se asemeja al viento. Escuchaba el otro día una persona, me dio tanta pena, que decía, yo creo en el poder del viento. Mira, es como que me digas, creo en el poder de la electricidad, de la energía. Sí, claro, el viento es poderoso, sí, lo mismo que cualquier fuerza.
Pero yo creo que tienes que creer en el poder del viento. Es absurdo. Yo creo que el viento hace muchísimo. Tiene una función en toda nuestra existencia, en toda nuestra vida. ¿Te imaginas lo que fuera la creación sin viento? Pero es parte de la creación. Yo no puedo tener fe en lo que puedo ver, experimentar y además en aquello que puedo medir, para qué sirve y cómo funciona. La fe es en aquello que no puedo ver, que no puedo experimentar. Entonces cuando uno se llena con estas expresiones, ¿no? Tengo fe en el viento. Qué bueno, pero es una locura. Digas lo que digas, o pienses lo que pienses, o lo argumentes como lo argumentes. Tendremos tanta gracia de parte de toda la creación. El viento, por cierto, no funciona solo. Funciona en armonía con todo el resto de la creación. Por eso es una maravilla toda la creación. Y qué bonito es entonces ver esa imagen de Dios que se presenta como viento huracanado. ¿Por qué? Porque Él es el inicio de todos los vientos. Él es el inicio de todas las fuerzas de este mundo. Una gran nube rodeada de resplandores y relámpagos y en su centro algo parecido al brillo del ámbar. Es decir, ¿qué logra ver en el centro Ezequiel? Simplemente un brillo. Lo hemos vivido el día sábado pasado al celebrar la transfiguración del Señor y decíamos un blanco que no existe en este mundo. Ezequiel lo describe como el ámbar, como el color del ámbar. En medio aparecían 4 seres vivientes que tenían forma humana. ¿Quiénes son estos 4 vivientes que tienen forma humana? Bueno, resulta que el libro del Apocalipsis va a volver a utilizar esta imagen de los 4 vivientes. En la visión que tiene San Juan, esos 4 vivientes tienen un significado clarísimo, porque son los 4 evangelistas. Y entonces se ve cómo se anuncia en Ezequiel esa llegada de los evangelios, la palabra del Señor. Oí el ruido de sus alas cuando se movían, eran como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, una gritería de una multitud, el estruendo de una batalla. Es decir, la presencia de Dios se hace manifiesta con toda su fuerza. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, es decir, el trono brilla, sobre el cual sobresale una figura que parecía un hombre. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Jesucristo. Entonces lo que está viendo Ezequiel es justamente esa imagen de nuestro Señor Jesucristo sentado sobre el trono que brilla. Y vi luego una luz como brillo de ámbar, como fuego que envolvía al hombre desde la cintura para arriba y desde la cintura para abajo. ¿Por qué esa diferenciación de la cintura para arriba y de la cintura para abajo? Bueno, es bonito contemplar ahí esa doble naturaleza de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina, unidas en una sola persona, en un solo brillo. Vi también algo como fuego que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en las nubes cuando llueve, es decir, un fuego que se expande. Esta era la apariencia visible de la gloria de Dios. Una visión, como decía al inicio, complicada, difícil, pero que nos muestra con hermosura la realidad de ese poder absoluto de Dios, de su fuerza, de su totalidad. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza.
Cuando llegaron a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Dos puntos importantísimos en el Evangelio que acabamos de leer. Primero, nos encontramos con el segundo aviso, el segundo anuncio de la pasión del Señor. El primero ha venido justamente después de que el Señor ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Tú eres el Hijo de Dios? El Mesías, ha respondido Pedro. Y después de aceptar esa respuesta como una revelación del Padre, después de admitirles a sus discípulos que Él es el Mesías, después de haberles ordenado que no lo dijeran a nadie, el Señor comienza a explicarles en qué consiste ser Mesías, cómo se va a producir la salvación, y entonces realiza el primer anuncio de la pasión. Ese primer anuncio es recibido por Pedro de una mala manera, que dice: Señor, no lo quiera Dios, no lo permita Dios que te suceda esto a ti, de ninguna manera. Apártate de mí, Satanás, fue la respuesta del Señor. Ahora nos dice que el Señor y sus discípulos están en Galilea y se produce el segundo anuncio de la pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. ¿Pero qué recibe de sus discípulos el Señor? El Señor no recibe una respuesta adecuada tampoco a este segundo anuncio de la pasión. ¿Por qué? Porque los discípulos solo se entristecen. Se entristecen. Se entristecen de oír que lo van a matar, pero no entienden y no logran comprender la resurrección. Y no entienden que el mesianismo está ligado a ese morir en la cruz. Debían haber preguntado más, pero simplemente se entristecen. Deberían haber querido comprender mejor, pero no son capaces de hacer las preguntas adecuadas. Simplemente se llenan de la tristeza. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos puede pasar exactamente igual? Nos dejamos llenar por los sentimientos, la tristeza o también la alegría, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. No preguntamos lo que tenemos que preguntar. No profundizamos en lo que estamos viviendo. Y entonces, claro, no enfrentamos verdaderamente la situación. Llegan a Cafarnaúm y aquí empieza la segunda parte del Evangelio. Y se le acercan a Pedro los recaudadores de impuesto, pero no son publicanos. Recuerda que Mateo, Leví, era un publicano y siempre se está hablando de los publicanos y de los publicanos y los pecadores, poniéndonos en la misma línea. Los publicanos recaudaban impuestos para el Imperio Romano, es decir, para el César. Ahora están llegando los recaudadores de impuesto para el templo, es decir, se trata del impuesto judío, de aquella colaboración que debían hacer todos para la manutención del templo del Señor. Y le preguntan a Pedro estos recaudadores: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Y él les responde: sí que lo paga, por supuesto que lo paga. Cumple con lo que tiene que cumplir, con la ley como la tiene que cumplir. Bueno, al entrar Pedro no le alcanza a decir al Señor que habían venido los recaudadores y habían preguntado esto, sino que es el Señor el que le pregunta: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños?
a los extraños, no a los hijos. Entonces los hijos están exentos. Lo que se está diciendo en este momento es algo muy importante y muy profundo. En la iglesia no puede existir impuesto. No puede haber un impuesto. Por eso en aquellos lugares donde lamentablemente la iglesia está ligada a los impuestos, se vive una situación penosa, terrible. Y hay que decirlo con mucha claridad, porque va en contra del Evangelio. ¿A cuál situación me refiero? Imagínate que parte de los impuestos que se cobran en el país para las cosas que se usan en los estados y que siempre producen tanto malestar porque se derrocha y se usan mal. Una parte fuera para la iglesia, ¿no? Porque tú tienes que pagar los impuestos a la iglesia. La iglesia no puede recibir impuestos. ¿Y por qué? Porque la iglesia está constituida por los hijos de Dios. Los hijos no pagan impuestos. Los hijos se sienten parte de la casa. El hijo está llamado a poner el hombro en la casa. Y entonces por eso todos participamos de las necesidades de la iglesia y por eso todos contribuimos, pero contribuimos como hijos. Contribuimos con la libertad de nuestro trabajo, con la libertad de nuestra caridad, con lo que nosotros decidimos, pero no con un impuesto obligado. Cuando se quiere manejar un impuesto obligado dentro de la iglesia, se ha distorsionado el camino, se ha equivocado profundamente el camino, porque las palabras del Señor en esto han sido sumamente claras. Y entonces o creemos o no creemos que somos hijos de Dios. Yo no tengo que pagar impuestos. Yo tengo que ser parte de la familia. Yo tengo que ser un hijo. No pago impuestos, pero pongo mi hombro, por supuesto que sí. Y lo pongo con generosidad y además lo pongo con alegría. ¿Por qué? Porque sé que soy parte de esta familia, que esta familia necesita de mí, necesita de mi ayuda, de mi contribución, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi caridad. Pero no en una obligación de impuesto. Así que los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo. ¿Qué significa esto? Es bellísimo. El Señor le demuestra a Pedro, en primer lugar, cómo él no tiene que pagar absolutamente nada de impuesto por el templo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. No tiene ninguna obligación de pagar un impuesto. Y sin embargo, decide hacerlo a pesar de que no es su deber, a pesar de que no es su obligación. ¿Por qué? Porque prefiere hacerlo antes que darles motivo de escándalo. Motivo de escándalo significa que aquellos recaudadores hubieran comenzado a decir, míralo, dice que es maestro, que no sé qué, pero no ha pagado el impuesto del templo, no está contribuyendo y no sé cuánto. Habladurías, sí, habladurías, pero que hubieran impedido efectivamente que esos hombres se acercaran al Señor. El Señor busca no crear escándalos que no sean absolutamente necesarios. ¿Hay escándalos necesarios? Sí, por supuesto. Muchos se escandalizaron del Señor cuando votó a los mercaderes del templo. Y la cruz es un escándalo. Es un escándalo. ¿Cómo va a ser que Dios muere en la cruz? Es un escándalo. Pero esos eran escándalos necesarios. Ahí donde el Señor puede evitarlos, los evita. Realizando lo que no es su obligación ni su deber. Qué importante para ti y para mí, para cada uno de nosotros, darnos cuenta que en la vida muchas veces nos toca hacer cosas que por estricto rigor no tengo obligación de hacerlas, pero las hago justamente para no generarle un escándalo al otro, para no generar una molestia al otro, para no causar que digan, pero mira, que no sé qué, ese que es católico, que va a la iglesia todos los días y míralo. ¿Míralo qué? Haciendo algo normal, que no es pecado,
pero que a alguna persona le puede escandalizar. Y entonces yo me abstengo de muchas cosas que no son pecado, pero que pueden causar el escándalo en una persona. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.